Research, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, estuvo participando en un interesante Twitter Space y me pareció importante la aproximación acerca del tema de la economía, la caída de la economía de Venezuela. ¿Cómo afecta esto tu bolsillo, tu negocio, tus inversiones? Y es por allí donde me gustaría conversar con Daniel esto. Le comentaba aquí a los panas aquí en el estudio, al equipo, que bueno, ya en las Mercedes se ven algunos de esos bodegones grandes que tenían restaurantes que están cerrados con Santa María Baja y bueno, obviamente algo pasa. Venezuela realmente están ocurriendo muchas cosas. Así que Daniel, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Graciela. Bueno, un gusto y muy agradecido por la oportunidad que me das de estar en tu programa y poder expresar mis ideas sobre esos asuntos. Uh-huh. Es que me parece, o sea, sabemos que la economía ha caído y que la caída continúa, pero ¿qué le decimos a la gente con su negocio, con su bolsillo, con las cosas en lo que ha invertido? ¿Qué le decimos? ¿Qué le dices tú, Daniel? Bueno, fíjate, Graciela, esa es la pregunta de, como decíamos, los de otra generación, de la 64.000 lochas. De mi generación también, Porque, déjame porque decirte. Ajá. pero bueno, yo tengo varios meses ya en mis redes sociales, en LinkedIn, en Twitter y en mi canal de YouTube generando contenido, tratando de dar sugerencias a los negocios, sobre todo a los pequeños y medianos, que son los que están más expuestos y tienen menos margen de maniobra, Uh-huh. sobre estrategias, maniobras, tips que han aplicado las empresas que han sobrevivido exitosamente a recesiones duras. Pues. Y bueno, en ese sentido siempre uno tiene como 4 o 5 tips principales. Uh-huh. Uno es, bueno, cuida mucho tu flujo de caja, Uh-huh. porque obviamente un contexto en el cual te están cayendo las ventas, es iluso que ningún gurú te va a dar un tip mágico para aumentar las ventas. Claro. ¿Okay? Lo que tienes que hacer es evitar que la caída sea muy prolongada, muy pronunciada, y de tal manera de que puedas, digamos, soportar cierto nivel tolerable de caída en las ventas. Entonces, bueno, en ese sentido, el tip siguiente es tratar de fidelizar a los clientes que Uh-huh. tienes, lo cual Uh-huh. para los pequeños en Venezuela es un gran reto, sobre todo para los pequeños, porque ni siquiera saben quiénes son sus clientes. Entonces no tienen una base de datos, no saben dónde viven, no saben qué les compran, entonces no hacen una analítica de datos que los tienen todos, pues porque generan a través de los sistemas administrativos y contables, tienen esa data, pero no la procesan, no la usan. Entonces, bueno, lo que uno le sugiere es una fidelización de los clientes que ya tienes, porque buscar nuevos clientes en un contexto de caer en las ventas es muy complejo. Claro, claro. Y bueno, sí, otra serie de consejos, ¿verdad? De sugerencias o de estrategias que son importantes, como tratar de mejorar el flujo de caja a través de una reducción de los costos, buscar recortar Uh-huh. costos innecesarios, ¿ok? Uh-huh. Es una labor diaria que debe estar un pequeño o mediano negocio y hasta las empresas grandes en este contexto deben estar revisando todos los días los costos y gastos y tratar de optimizarlo, buscar mejores proveedores que te ofrezcan mejores precios, mejores condiciones de Uh-huh. pago, Uh-huh. tratar de negociar con tus proveedores mejores plazos. Es decir, hay una serie de tips que se han venido dando, no solamente yo o otras personas que están Uh-huh. bastante expuestas, compañeros economistas, una serie de tips, pero sí tengo que hacer una advertencia. Todas esas estrategias o maniobras de emergencia que uno puede sugerir a un pequeño negocio para sobrevivir durante una recesión, son Uh-huh. cosas que funcionan en el corto plazo, es decir, son cosas que te permiten un margen de maniobra como de 3, 4 meses a la espera de que las medidas gubernamentales de política económica estabilizadora o de estímulo a la demanda que se aplican en todos los países cuando los gobiernos detectan rápidamente, tienen una alerta temprana y detectan que la economía está entrando en una recesión, empiezan a aplicar medidas para tratar de solventar el problema y ayudar a la economía a que salga de la recesión en un plazo perentorio. Uh-huh. El problema está Claro que esos 3, 4 meses van a pasar y no va a haber ninguna nada, ¿no? Para Es que, correcto, Graciela, exactamente, es exactamente. correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué consejo le puedes dar tú a Uh-huh. un negocio que ya tiene 3, 4 meses? Sí, en Venezuela tienen desde diciembre del año pasado los pequeños negocios aplicando distintas tácticas y maniobras.
La más evidente es la campaña permanente de ofertas, promociones y descuentos en las cuales vivimos, que eso es inviable, porque ningún negocio puede soportar 8 meses seguidos de ofertas. O sea, eso es lo que está causando, lo que tú me estás diciendo, lo que estás observando, cierre de negocio, porque llega un momento en que no solamente los márgenes se van reduciendo, sino que entras en pérdida y el negocio es inviable. No puedes ni siquiera cubrir sus costos operativos y tienes que cerrar. Entonces, claro, el gran drama que tenemos es que estamos en un contexto en el cual no hay medidas gubernamentales contracíclicas o de estabilización o de estímulo a la demanda para ayudar a la economía a salir de esto lo más rápido posible. Eso no existe. Entonces, corremos el riesgo, estamos en un contexto muy complejo donde se corre el riesgo de entrar en un círculo vicioso del cual va a ser un poco complicado salir si es que el gobierno decide pues no seguir haciendo nada. Claro, y por eso, y por supuesto, la caída de la economía continúa, y como bien se expresaba en ese foro que ustedes tuvieron, bueno, eso afecta a todo, no solamente el bolsillo de las personas, los negocios, o sea, todo el mundo está afectado. El particular, el negocio, la empresa, y bueno, ¿cómo se sigue adelante así? La verdad, Daniel, es complicado. Y sin una medida que tú seas, este margen de maniobra, como tú dices, puede durar 3 o 4 meses, pero después, ¿qué pasa después? Es correcto. Fíjate, en el año 2022 tuvimos una tasa de crecimiento que, de acuerdo a las distintas estimaciones, puede estar entre 10 y 15%, dependiendo de los estimados. Pues, si me guío por el estimador del Observatorio Venezolano de Finanzas, la economía creció alrededor del 15% durante el 2022. Pero ¿qué pasó? En este contexto, si tú observas los salarios reales, es decir, el poder de compra del asalariado, que es la mayoría de los lugares de un ingreso fijo, que es su salario, cayó. Es decir, el poder de comprar cosas del salario cayó en el 2022, en un contexto donde la economía creció. Eso solamente se explica porque los dueños del capital, como se denomina en términos macroeconómicos. En teoría económica, qué sé yo. Sí, excepto los dueños de distintas formas de capital financiero, del capital físico, es decir, las empresas, de las firmas, de los negocios, y los que obtienen una renta de la propiedad por alquileres, sí vieron aumentado su ingreso más que la inflación. Entonces, básicamente, ese crecimiento de 15% se observó porque fue apalancado por esos hogares que sí tienen ese ingreso, que no es nada más el ingreso salarial. Es decir, las rentas que te producen, los beneficios que te produce el ser dueño de un negocio, de una empresa, el tener un galpón, un local, un apartamento, una casa que alquilas, el ser dueño de una empresa financiera, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso ahorita no está ocurriendo. Ahorita sí estamos en un estado generalizado donde todos, tanto los asalariados como los dueños del capital, es decir, los dueños de negocios, estamos todos mal. Entonces, ese sí es un contexto muy complicado, porque no hay quien apalanque el crecimiento de la economía. Claro, y va a seguir así, no es que va a haber una luz en el camino. Entonces, esa es la parte ruda de todo esto, ¿no? Y es muy complejo, a menos que ocurran una serie de alineaciones de astros, para hablar en un término poco científico, ¿no? Varias constelaciones se alinean y entonces, bueno, es más o menos la narrativa que uno escucha por ahí de algunos colegas, que bueno, yo con todo respeto, ¿no? Pero te hablan de unos escenarios para que ocurra un crecimiento en 2023 que básicamente casi que es una alineación de constelaciones, de Sagitario con Tauro, porque bueno, dependen de que ocurra un levantamiento de sanciones al sector petrolero, a ciertas empresas como Eni, Repsol y otras, y entonces esas empresas empiezan a producir como locas y ese incremento de la producción petrolera le produzca mayores ingresos al gobierno, el gobierno, partiendo de la buena fe que el gobierno va a gastar todo eso, lo va a inyectar al resto de la economía y bueno, la economía terminará creciendo. Lo que pasa es que ya básicamente, ya en unos días estamos ya, en pocos días estamos en agosto, ya no queda mucho para que esa alineación de constelaciones se dé y todo eso toma tiempo. Y no depende de la voluntad del gobierno venezolano, sino de que ocurran cosas que no dependen de la voluntad ni de los venezolanos ni del gobierno venezolano. Ciertamente, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad?, por el contacto a esta hora. Buenas tardes. Gracias. Daniel. No, gracias a ti por ser tan gentil y haber consultado mi opinión.
Sí, señores. Daniel Cadenas es economista, es fundador de Oikos Research y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Hablamos de esta caída de la economía venezolana y cómo nos afecta pues ya a otros niveles, bolsillo, negocio, inversiones. Vamos a hacer pausa a esta hora, 1:40.